Ahora nos vamos concretamente a hablar de una iniciativa musical que esta semana pues, tuvo toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque Virginia Martínez estuvo allí. Me refiero a los premios de la música aragonesa. El pasado martes se entregaron los premios de la música aragonesa, esos en los que pueden estar nominados Bumburi y Amaral y no ganar nada necesariamente. No fue el caso en esta edición número 17 que acumula ya el colectivo Aragón Musical, coronando a otras bandas y solistas no tan conocidos pero igualmente queridos y talentosos. O más, será por gustos. Por tanto, es una excusa perfecta para decir, tenemos más de 800 grupos en Aragón y de vez en cuando, oye, un premio tampoco les viene mal, ¿no? Y vamos más allá, es una excusa para una vez al año por lo menos quedar todos y tomar unas cervecillas. Y aquí también queremos un poco que esta gente que es menos conocida estén presentes. Así comenzó la entrega de los premios en el Teatro Principal, por sorpresa y con la energía y la desfachatez del dúo que cunde por triple, Los Bengala, ganadores del premio a Mejor Álbum Autoeditado con su debut Incluso Festivos. A partir de este momento espídico comenzó el desfile de premiados, el videoclip de Dada, la programación de Las Armas y Carlos Sollers como Mejor DJ. Tras el flamenco de Alejandro Montserrat, ganador en la categoría de otras músicas, Silvia Solán se marcó otra de las actuaciones sorpresa de la noche. Justo antes de entregarle a los Bronson su premio a Mejor Directo. A estos premios otorgados por un jurado de más de 200 personas, entre músicos, periodistas y fans, se suman los dos premios especiales que otorga la organización. Uno para la Asociación Arrebato por su agitación cultural de años y otro por su trayectoria para B-Vocal, de China y Japón, de nuevo al Principal. B-Vocal, enhorabuena por vuestro premio a la trayectoria. No sabemos si es ascendente o descendente. Parabólica. Exactamente. Es doble trayectoria. Pero llegaremos a buen puerto. Yo le voy a dejar a él que me diga que ascendente porque estabas a punto. Yo te digo que estable, pero poquito a poco, 20 años nos ha costado ir subiendo, o sea que ahora yo creo que no bajaremos. Quizás es la primera vez en estos premios de la música que suena una actuación sin instrumentos musicales, que no sean la voz. ¿Qué os parece eso? Pues que ya era hora. Que teníamos exactamente. Claro, después de tanto tiempo. Claro, ¿quién va a ser? ¿Quién va a hacer el tonto así? Pues nosotros, claro, B-Vocal. No podía ser de otra manera. Es lo que hay, señora, es lo que hay. En un rato, más premiados, más sorpresas y sobre todo más actuaciones para completar este resumen de los premios de la música aragonesa. Segunda parte de los premios de la música. Con la psicodelia de My Expansive Awareness retomamos el pulso de la entrega de premios de la música aragonesa 2015. Esta que suena, Wake Me Up, les hizo merecedores del premio a Mejor Canción 2015, que ya están tocando por buena parte del mundo en festivales por Alemania, Inglaterra, Portugal, Barcelona o Murcia. Los viajes tampoco. Los viajes, lo que pasa que se cubren gastos. Que lo pasamos muy bien. Sí, no ganamos mucho dinero, pero disfrutamos mucho. Furgoneta va, furgoneta viene. Exactamente. Una buena furgo que tenemos de momento, así que bien. Bueno, esta es una buena presentación para la gente que nos conoce, un premio. Está muy bien, la verdad, que sirve para dar apoyo a las bandas a nivel local y sobre todo pues es una reunión de amigos, de grupos y que haya buen rollo entre todos. Sí, yo creo que es fundamental que haya iniciativas así donde se apoye a grupos emergentes, grupos underground, pues grupos que no tienen a veces la difusión que deberían de tener en esto de la cultura y de la música. La verdad que, oye, pues iniciativas así, genial. Que haya más y cuantas más mejor. Y nosotros que lo grabemos. Claro, Eso siempre. Su equivalente en Mejor Canción en lengua autóctona aragonesa fue para Amuga, de Bosnerau. Por votación popular se elige al grupo con mayor proyección. Estamos por segundo año nominados a mayor proyección y la verdad es que nos hace mucha ilusión y bueno, a ver si este año suena la flauta. White Coven. Y así fue, White Coven se llevaron su premio.
Somos bastante difíciles de definir porque somos un grupo que bebe de muchos estilos, pero vamos, creo que llevamos un rollo de los 70 que aquí hace falta, yo creo, ¿no? Con especial emoción se concedió este año el Premio Global, el que agradece a un artista su estrecha vinculación con Aragón, como Loquillo o Lobo Lesbian en años anteriores. En esta ocasión fue para el músico jerezano Julio de la Rosa, que contaba con un valedor de lujo. Durante el año vamos apuntando sugerencias de la gente, ¿vale? Este año nos hemos dado cuenta que estaba, entre ellas, en el Premio Global de la Música Aragonesa estaba Julio de la Rosa. Y entonces nos acordamos inmediatamente de quién lo propuso, con qué cara lo propuso, con la cara que ponía siempre, hablo de Rafa Angulo, esa cara de orgullo de su amigo Julio de la Rosa, y no hubo discusión, no hubo nada que hablar, solamente una mirada cómplice y estaba decidido, ¿no? El premio era para Julio de la Rosa, de su amigo Rafa Angulo. Falleció pues el sábado pasado, hace unos días solamente, y sigue dando abrazos, sigue en este caso dando premios. Es un premio que da Rafa a su amigo, bueno, su amigo. Vamos a ver, hace poco recogió en 2015 un premio Goya a Mejor Banda Sonora Original por La Isla Mínima, quiero decir, su amigo, y un pedazo artista también. La magia de Rafa venía de un escondite muy profundo y era la habilidad de convertir el sufrimiento en amor, lo que lo hacía único. Con corte de pelo incluido en homenaje al Calvo y la actuación de Julio de la Rosa, se procedió al reparto de los premios estrella de la gala. Entre las ausencias, Bunbury, de gira por Argentina, se llevó 2, Mejor Solista y Portada, y Amaral, de concierto en Madrid, 1, el de Mejor Producción. Nocturnal, de Amaral. Entre los presentes, Copiloto conquistó el premio a Mejor Álbum, por Los Puentes Hundidos. Todos estos premios merecerán la pena. Si mañana, cuando vean los resúmenes de la gala, dirán, hostia, los Bengala. Vamos a ir a los Bengala. Porque la gente lee los nombres, pero lo importante es escuchar todas estas canciones. Y Calavera y KCO se llevaron cada uno el suyo. Bueno, está muy difícil este año. Prudencia. ¿Prudencia? Sí, bueno, a ver lo que pasa, echar la tarde. Venga, va, ¿qué opináis el uno del otro? Qué bonito encuentro. Pues es cojonudo, si le hicimos la versión de Vivir para contarlo en el recopilatorio de Zaragoza Feliz Feliz. Qué buena, muy decente la versión, que me gustó ese toque que le dieron y bueno, estos sí que son favoritos yo creo este año. KCO ganó Mejor EP y Calavera... Hombre, pues de 4 igual... un par igual caen, no lo sé. Pues 2 no, pero el premio gordo sí, el de Mejor Grupo. Joder, pues es el premio que menos esperábamos, ¿no? Y yo creo que también es el que menos nos merecíamos, no sé. Al final, premios muy repartidos y una reivindicación clara, la del movimiento Queremos Entrar, para facilitar a los menores de edad el acceso a las salas de conciertos y, ¿por qué no?, al escenario del principal. Como veis, quizás esta sea la foto de familia más multitudinaria de los últimos años. Todavía hay fila para seguir subiendo todos los premiados y entregadores, así que no queda más que despedirnos hasta la gala número 18 y, por supuesto, nos vemos en los conciertos. Delirios que quisieron convertirse en canción.